congregarnos nuevamente, Señor, en tu nombre, para tu gloria. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos que nos ayudes, Dios, que nos sigas guiando, que nos sigas dirigiendo con tu Santo Espíritu, revelando tu palabra, Señor. Que nos dé entendimiento, que nos abra el entendimiento, Señor, para que podamos, por la revelación del Espíritu Santo, comprender todas las cosas que tú nos enseñas, Dios, para poder ponerlas por obra en nuestra vida, para poder santificarnos, viviendo en obediencia a la palabra que tú nos enseñas cada día, Señor. Te pedimos que nos hagas humildes de corazón como tú eres, que tomemos el ejemplo de ese hombre, de Mefiboset, ese hombre lisiado de los pies, hijo de Jonatán, a quien David llamó a su mesa para bendecirlo y para devolverle la bendición por amor de su padre. Le dijo David a Mefiboset, por amor de Jonatán, tu padre. Y ese hombre dijo: ¿y quién es este siervo? Le respondió David: ¿quién es tu siervo para como un perro muerto, para que tú lo mires y para que tú lo hagas sentarte en tu mesa? Que esa humildad pueda ser en nosotros, Señor, que podamos ser humildes de sentarnos a tu mesa hoy aquí para escuchar tu palabra, que podamos entender que estamos sentados a la mesa del grande Rey de Reyes y Señor de los señores, que eres tú, quien está aquí con nosotros, Señor, y que podamos tener esa humildad que tuvo ese hombre lisiado de sus pies, que se miraba como un perro muerto delante del rey, y era un rey terrenal, David, el rey de Israel. Cuanto más nosotros debemos tener esa humildad en el corazón para sentarnos a la mesa del Rey de Reyes y del Señor de los Señores, del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra con su palabra. Cuanto más nosotros debemos aprender de Jesús a ser mansos y humildes de corazón, como Él nos pide por su palabra que lo seamos, para que haya paz en nuestros corazones, para que haya abundancia de paz en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas. Te damos las gracias por permitirnos sentarnos a tu mesa en este día, y sé que tú vas a bendecir el pan y partir este pan, y comeremos todo de este pan de vida que es tu palabra, y la comeremos con la bendición tuya, Señor, y será para entendimiento, para fe, para gracia y salvación, porque tú la bendices, Señor, y porque tú nos la das directamente, por puro amor, por pura gracia y por pura misericordia. Ayer estábamos viendo Gálatas capítulo 1, Señor, y seguiremos en Gálatas capítulo 1, desde el verso 6 en adelante, exhortando esta palabra para tu gloria, y sigue dándonos revelación, Señor. En el nombre de Jesús, sean hechas todas las cosas para tu gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Gálatas 1:6. No hay otro evangelio. La epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. No hay otro evangelio. Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado, dice Pablo, por el Espíritu Santo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, que significa maldito. Pues busco ahora, dice Pablo, el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación, bendito sea Dios, de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía en sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba,
Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor, que es Santiago. En esto que os escribo aquí delante de Dios que no miente. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista la iglesia de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Gloria a Dios. Amén. Estoy maravillado, decía Pablo, por el Espíritu, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Seguramente los gálatas, los cristianos de Galacia, habían escuchado el evangelio predicado por Pablo, pero habían algunos falsos profetas ya en aquel tiempo, levantados, agregándole cosas de la ley al evangelio de la gracia. Habían ya algunos fariseos que no interpretaban, ni recibían, ni entendían la palabra, que estaban pervirtiendo el evangelio, poniendo levadura en el evangelio. El evangelio es gracia y no ley. No se puede mezclar la ley con la gracia, son cosas diferentes. Así que aquí Pablo está declarando que ya en aquel tiempo, recién nacida la iglesia de Cristo, ya habían algunos que estaban pervirtiendo el evangelio, que estaban agregándole cosas que no son del evangelio. Imaginen si en el tiempo del nacimiento de la iglesia ocurría esto, ¿cómo es ahora en estos tiempos, hermanos? Si recién predicado el evangelio y recién con el poder de Cristo se levantaban los primeros cristianos en la verdad, y ya aparecían en este tiempo, hombres que pervertían y perturbaban, agregándole cosas al evangelio que no son del evangelio. Imagine cómo es ahora la apostasía de estos tiempos. Si en ese tiempo ya comenzó la levadura de la apostasía, ya había infiltrados que estaban predicando un evangelio diferente al evangelio que le fue revelado por Cristo a los apóstoles. Si en ese tiempo ya ocurría, imagine ahora cómo es, hermanos. Así que Pablo empezó al tiro advirtiendo a la iglesia aquí. Y no solo advirtiendo, sino que le dice, estoy maravillado. Maravillado. O sea, espantado, sorprendido, de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Se da cuenta? En aquel tiempo ya algunos querían pervertir el evangelio de Cristo. Y luego en el verso 8 dice, Gálatas 1:8 dice, más si aún nosotros mismos, o si un ángel del cielo descendiera al cielo y les anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Sea anatema significa sea maldito, sea los que tergiversan el evangelio de Dios, los que le agregan o le quitan, los que ponen levadura, le agregan cosas que son mandamientos de hombre, interpretaciones de hombre que no corresponden a la revelación de Cristo y de su evangelio por medio del Espíritu Santo. Si el mismo Pablo y los demás apóstoles hubiesen empezado a predicar otro evangelio, o un ángel del cielo bajara predicando otro evangelio, que los tales sean anatema, los
tales son malditos, dice Pablo. Luego en el verso 9 dice, como antes hemos dicho, Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Luego en el verso 10, Pablo dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? No les diré nada porque están siguiendo cosas que no son el evangelio del Señor, para que no se enojen, para que no se molesten. ¿Debería yo aceptar que agreguen cosas que no son a la verdad de Dios? ¿Les ofende que yo les diga o los amoneste? ¿Por qué están siguiendo un evangelio que no es el que nosotros les enseñamos? ¿Quiero quedar bien con ustedes como hombre, con los hombres, o debo quedar bien con Dios y predicar la verdad y amonestar a los hombres? ¿Tengo que agradar a los hombres? Aunque Dios se desagrade. Todas esas cosas está diciendo aquí el Espíritu. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Quiero quedar bien con mi amigo, con mi amiga? Cuando dice algo que no es de la palabra de Dios, y para no tener problemas me callo y no le digo lo que de verdad Dios me ha enseñado. Para no tener dificultades con mis hijos, con mi esposo, con la familia, y con esto yo guardo silencio cuando ellos hablan de un evangelio diferente, cuando exaltan cosas que no son la verdad de Dios, y guardo silencio para no desagradarlos, para no desagradar, para no tener enemistad. ¿Soy un siervo, una sierva del Señor si hago tal cosa? ¿Serán siervos de Dios los que tal cosa hacen? ¿A quién están agradando? ¿A quién los llamó Dios a agradar? ¿A sus amigos? ¿A los hombres? ¿O ustedes tienen que ser fieles y agradar a Dios y predicar la palabra como está escrita? El otro día escuché decir una barbaridad espiritual, pero Dios me hizo guardar silencio. Y me hizo guardar silencio porque, hermanos, no podemos contender lo santo, dice la palabra, lo santo, no le des las perlas ni lo santo a los perros ni a los cerdos. Y eso será una palabra muy dura, pero es la verdad. Cuando usted sabe que hay gente que usted le ha hablado por años, pero cada vez que usted le ha hablado ha rechazado la verdad, cuando salen hablando cosas que dan pena, y que creen con todo su corazón, porque creen a cualquier fábula que le han contado y a cualquier mentira del diablo y doctrina de hombre que le han contado, pero no pueden creer en la verdad del Evangelio, en la verdad de la palabra de Dios. No pueden creer. Creen en cualquier leyenda, mito o cosa. Creen en el chupacabra, pero no pueden creer que los demonios usan hombres para alejar a los hombres de Dios del camino. Niegan las cosas, niegan a Dios y niegan su palabra porque no lo conocen, porque no tienen el Espíritu Santo. Y entonces, claro, hay un momento en que nosotros callamos, cuando Dios nos hace callar. Porque los santos y las perlas no son para los cerdos ni para los perros, está escrito, hermanos. Pero hay momentos en que Dios nos hará hablar, y nosotros, cuando Dios nos hace hablar, tenemos que hablar lo que Dios habla, lo que está escrito en el libro, lo que dice la palabra, lo que dice el Señor por su palabra. Y debemos ser fieles a Él, porque así somos siervos de Él, si somos testigos veraces de lo que Él nos ha enseñado, de gracia para entregar esa verdad de gracia a otros. El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga, dice el Señor por su Espíritu Santo. Pero no debemos callar la verdad y no debemos guardar silencio cuando Dios nos hace hablar. Debemos hablar en el nombre de Jesús y debemos hablar como Dios nos hace hablar, y Dios nos ha enseñado a hablar la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios que está escrita en este libro llamado Biblia.
Hay muchos que son hijos de Dios, pero aún no se les revela completamente que la Biblia es la palabra de Dios. Y tampoco usted puede discutir de eso. Eso tiene que revelarlo el Espíritu Santo. Pero Dios, con su poder y su palabra, dice que golpea la roca hasta hacerla granito. Y esas rocas de soberbia que tienen al hombre en ignorancia espiritual, porque no conocen al Señor, se romperá un día y entonces la luz resplandecerá en los ojos ciegos de los que están atrapados en sus pecados y en sus religiones muertas. Religiones muertas, hermanos. Lo que amáis en estos días son religiosos muertos, enseñados por hombres y siguiendo becerros de carne, siguiendo falsos maestros. Porque los verdaderos siervos del Señor no aparecen, hermanos. Los verdaderos siervos del Señor somos anónimos, porque no nos interesa que la gente nos coree ni nos conozca. Lo que al verdadero siervo y sierva del Señor le interesa es que conozcan a Cristo, a su Maestro, a su Señor, al Rey. Así que no es importante lo que las personas piensen de nosotros, sino es importante lo que Dios piensa de nosotros. Aunque a todas las personas, cuando somos siervos del Señor y somos obedientes a su palabra, porque amamos al Señor y tenemos gratitud y alcanzamos gracia delante del Señor, dice la palabra que también alcanzaremos gracia delante de los hombres. Pero no para que nos idolatren y no para que nos exalten. Y si alguno lo exalta, usted diga, no hagas eso. Tú adora, alaba y exalta al Señor y da gracias de todo al Señor, porque suyo es el poder y suya es la gloria. La gloria entera es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gloria entera es de Dios, del Cristo, del Hijo del Dios viviente. Bendito sea su nombre. Y nosotros tenemos que servirlo a Él y agradarlo a Él. Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio como está escrito y como el Señor nos ha enseñado. Aunque aparezcan, no sé, los reyes dice aquí, aunque un ángel del cielo descienda, pero si viene predicando un Evangelio que no es el que Dios nos ha enseñado, que el Cristo de gloria por su Espíritu Santo, por medio de la revelación de su palabra, nos ha enseñado, aunque un ángel del cielo descienda y predicara otro Evangelio, sea maldito, sea anatema. Así está escrito, hermanos, y así de celosos debemos ser con la palabra que Dios nos enseña. Y así de celosos debemos ser con la adoración que solo es para nuestro Dios. ¿Buscó ahora el favor de los hombres? Dice aquí Gálatas 1:10. Pregunta Pablo como siervo de Dios, ¿busco yo el favor de los hombres o el de Dios? El siervo del Señor busca el favor de Dios y no el de los hombres. ¿O trato de agradar a los hombres? El siervo del Señor, los siervos del Señor, las siervas del Señor agradan a Dios. Y si es la voluntad de Dios, se agradarán los hombres que también reciben por gracia la verdad de la palabra. Se agradarán y se gozarán en el mismo gozo nuestro, que es obedecer a la palabra y santificarnos y consagrarnos para Dios con la palabra revelada del Evangelio de Cristo en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y servir al Señor por el amor que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Santo Espíritu, que perfeccionando ese amor echa fuera todos nuestros miedos, y eso nos llevará también a echar fuera todos nuestros afanes. Bendito sea el Dios del cielo. Así que, hermanos, hay un solo evangelio, y es el evangelio de Cristo y sus apóstoles. Lo que los apóstoles y Pablo predicaron, y lo que todos los cristianos nacidos de nuevo en la iglesia primitiva predicaron, que todos los cristianos que han nacido de nuevo en las diferentes edades de la iglesia han predicado, y que ahora predicamos nosotros por la gracia de Cristo. Todos los que hemos nacido de nuevo en este tiempo, en esta generación, la más oscura de todas las generaciones, la más perversa de todas las generaciones. Porque así lo dijo el Señor hace 2000 años atrás, que sería en el último tiempo, y este es el último tiempo. Y estamos viviendo en el tiempo más oscuro de todos los tiempos y de mayor maldad en la tierra de todos los tiempos. Porque así lo dijo el Señor, lo profetizó hace 2000 años, y así se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y basta solamente que usted prenda la televisión
y vea las noticias, o se mete en las redes en internet y vea las noticias y vea lo que está pasando, y sabrá que se están cumpliendo todas las cosas que el Señor profetizó. En Mateo 24, en Lucas 21 está escrito, y en el Apocalipsis también está revelado al apóstol Juan. Revelado, porque eso significa Apocalipsis, revelación. Ahí está revelado todo lo que viene. Los sellos, las trompetas, que son juicios de Dios, y las copas de la ira de Dios que se van a derramar. Y todo está ocurriendo, hermanos. Y todo está aconteciendo. Y solo el ciego que no quiere ver, no verá el tiempo profético que estamos viviendo, que es el último tiempo, y que Cristo, su venida, está a las puertas. Bendito sea el Rey que viene por su iglesia. Así que, amados, debemos ser celosos y pedirle a Dios discernimiento para discernir. No todos los que parecen ser son, ni todos los que no parecen ser no son. Las apariencias engañan. Así dice la palabra, y hay muchos que se visten, muchos lobos disfrazados de ovejas en estos días, y que han hecho negocio con la fe de los creyentes y mercadería con la fe de los creyentes, como dijo Pablo por el Espíritu. Cuando yo sea quitado del rebaño, cuando yo salga del rebaño, lobos entrarán en el rebaño y harán mercadería de la fe de los creyentes, por codicia, por avaricia, dice la palabra. Y esos son los tiempos que estamos viviendo. Y el que no entiende estas cosas está ciego y no tiene revelación de Cristo. Y si está en esa condición, arrepiéntase y pídale al Señor: Señor, dame ojos para ver, oídos para oír, y un corazón para entender. Dame tu Santo Espíritu, Señor, lléname de tu Santo Espíritu y abre mi entendimiento, Dios mío, para poder ver claramente y entender claramente el tiempo profético final que estamos viviendo, la iglesia de Cristo en la tierra. Mas os hago saber, hermanos, Gálatas 1:11, más les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ¿sí? No me lo enseñó un hombre. Saulo había sido enseñado por Gamaliel, el maestro fariseo más connotado de la ley judía, de la ley farisea en aquel tiempo. Era joven y era inteligente, brillante, y él era un teólogo brillante, joven. Dice que aventajaba en el judaísmo a muchos, o sea, como religioso de religiosos, aventajaba a muchos en su religiosidad, y en su conocimiento de la Torá y de las Escrituras. Aventajaba a muchos, pero no conocía a Dios y perseguía a la iglesia del Señor. ¿Está entendiendo? Y no fueron los apóstoles, ni Pedro ni Juan, que le enseñaron el evangelio a Pablo. Pablo no estuvo como estuvo Pedro, Juan y Jacob, y eran íntimos del Señor, y los vio hacer todos esos milagros, y lo vio recorrer con ellos, y comer con ellos, y comió con ellos. No, Pablo fue el adoptado. A Pablo se le apareció camino de Damasco, y de ahí Dios cambió su vida, y luego por 3 años se fue al desierto y estuvo ahí, y el Espíritu Santo, Cristo, le empezó a enseñar la palabra. Bendito sea el Dios del cielo, porque los hombres que Dios los enseña son totalmente diferentes, y sus frutos son totalmente diferentes a los que enseñan los hombres. Bendito sea el Dios del cielo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, no me lo enseñó ningún hombre. Eso está diciendo. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y eso es grande, hermano. Cuando recibimos toda esta verdad por revelación de Jesucristo, eso es grande, hermano. Eso es lo que necesita. La iglesia de este tiempo tiene que ser revelada por Cristo. La iglesia de este tiempo tiene que ser como Cristo tiene que actuar en la iglesia del final del tiempo, como actuó en Pablo. Enseñarle a cada uno el Señor personalmente el evangelio y revelarlo, porque la apostasía es muy grande y andan muchos pervirtiendo el evangelio, y muchos por todas las edades pervirtieron y pusieron levadura en el evangelio del reino de Dios, y ahora la sana doctrina tiene que volverle a enseñar directamente a Jesucristo, y lo hace a través de estos hombres que fueron enseñados por Dios, como Pablo. Bendito sea el Rey. Y nos confirma el Señor que Él es nuestro Maestro y que Él es nuestro Señor y quien nos revela todas las cosas. Así que, hermanos, somos más que bienaventurados, somos 7 veces benditos si el Rey del cielo nos ha enseñado estas cosas directamente por su Santo Espíritu.
Los apóstoles fueron enseñados por 3 años. 3 años. Y después de los 3 años, Cristo murió y el Cristo resucitado estuvo con ellos 40 días más enseñándoles las cosas del reino, confirmándoles las cosas que por 3 años les había enseñado. Y luego vino el bautismo del Espíritu Santo y siguió revelándoles las Escrituras y siguió Cristo enseñándolos y dándoles crecimiento y madurez espiritual y poder de lo alto para hacer prodigios, señales y milagros, porque es el mismo Cristo en ellos que hizo los prodigios y milagros, como es el mismo Cristo en nosotros que los hará en este último tiempo. Bendito sea el Dios del cielo. Pues yo no recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, dice Pablo, en el judaísmo, en la religión farisea, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, perseguía a la iglesia cristiana, perseguía a la iglesia verdadera, que perseguía en sobremanera, ¿ves? Cuando él era un religioso muerto, perseguía en sobremanera a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, y la asolaba, hermanos. Torturaba a los hermanos, los hacía blasfemar, los golpeaba. Quería que no quitarles la fe, quitar eso, que no dieran el testimonio poderoso que ellos daban. ¿Ve? Gálatas 1:14, y dice aquí, en Gálatas 1:14, Pablo confiesa y dice, y en el judaísmo, en la religión farisea, aventajaba a muchos de mis contemporáneos, era mucho más religioso y un teólogo más preparado que muchos de los contemporáneos de él, siendo él un joven, siendo mucho más celoso, dice, de las tradiciones de mis padres, ¿ven? De las tradiciones de sus padres, de la religión de sus padres, porque eso es religión, tradiciones de hombres, ritos de hombres, que no tiene nada que ver con la gracia y la revelación de Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Este hombre religioso tuvo que tener un encuentro poderoso camino a Damasco, y ese encuentro con Dios y su poder de la luz, esa luz más resplandeciente del sol que lo rodeó y la luz de Cristo que lo rodeó, y le habló el Señor y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pensaba que estaba sirviendo a Dios en su religión, en su judaísmo, y era celoso en su religión, pero se dio cuenta ahí que no conocía al Dios verdadero. ¿Ven? Y ese Dios lo cambió, y ahora él reconoce y cuenta su testimonio. Así que Gálatas 1:14 dice, Pablo en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso, era un religioso más celoso de su religión y de las tradiciones de sus padres. ¿Está escuchando? Pero cuando agradó a Dios, dice en el verso 15, bendito sea el Dios de la gracia, que salva a los hombres y que libra al hombre de las tinieblas, del pecado y de la muerte, y del engaño del maligno. Bendito sea el Dios eterno, Jesucristo el Señor, que nos libra de todas estas cosas. Pero cuando agradó a Dios, escuche bien, dice Pablo, que me apartó del vientre de mi madre. Mire cómo se había revelado la palabra a este hombre. Mire cómo había llegado la vida de Cristo a este hombre. Bendito sea el Dios del cielo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, no por la religión, no por la ley, por su gracia. Por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe, dice la palabra. Y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, ¿ven? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y escuche bien, después pasado 3 años subió a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pedro jamás en 15 días te iba a enseñar nada, porque además él lo declara. Así que Pablo tuvo el encuentro con Dios camino a Damasco y luego se fue al desierto, hermano, dice, sino que fui a Arabia, anduvo en el desierto, anduvo con Dios y Dios le empezó a revelar todas estas cosas. Dios le reveló el evangelio a su corazón.
fue enseñado por Dios de gracia para enseñar a los gentiles por la misma gracia. Bendito sea el Rey. Así que él estaba claro que ningún hombre le enseñó nada del Evangelio, que fue el Señor Jesucristo que lo enseñó por 3 años. 3 años fueron enseñados los apóstoles, y este anduvo 3 años en Arabia, en el desierto. Después que se convierte, se encuentra con Cristo. También el Señor por 3 años le enseñó, directamente lo enseñó Jesús. ¿Está escuchando? Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén, Gálatas 1:18, para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero escuche, pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. Ese es Santiago. Jacob, el que llaman Santiago, y que la palabra está ahí, el que habla de la lengua en el capítulo 3, Santiago 3, de ese Jacob está hablando, no de Jacob, el hermano de Juan, que eran los hijos del trueno, sino de el Jacob, el hermano de Cristo, hijo de José y de María. Eso quiere decir, ¿está escuchando o está durmiendo? ¿O está conversando? ¿O su mente vagó y se fue a algún lugar? Vuélvase a Dios. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento, dice Pablo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y en otra palabra dice, y nada nuevo, cuando fue a Pedro y cuando fue a Jacob, el hermano del Señor, en otra palabra dice, a los que eran apóstoles antes que yo, y nada nuevo me enseñaron, dice Pablo. Es más, Pedro decía, la gracia y el conocimiento que ha recibido nuestro hermano Pablo de cosas que son difíciles de entender. Para Pedro eran difíciles de entender las cosas que Cristo por la gracia le había revelado al apóstol Pablo. Y si era difícil para Pedro, también a veces es difícil, igual que para Pedro, para nosotros. Lo bendito sea el Dios del cielo, que le da revelación a quien Él quiere. Y los escogió a los que Él quiere revelarles a Cristo. Los escogió como nos escogió a nosotros desde el vientre de nuestras madres y desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Dios del cielo. Gálatas 1:22. La iglesia no lo conocía, ¿ven? Y en el 23 dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿No es maravillosa la obra que hizo Dios en este hombre? Y en el verso 24 dice una cosa más gloriosa. Y glorificaban la iglesia de Cristo. Glorificaban a Dios en mí. Sí, pues, hermanos, fue un grande milagro convertir a un religioso con tanto conocimiento, siendo un hombre tan brillante que aventajaba a muchos, de un joven que aventajaba a muchos de los teólogos de su tiempo, más celoso que muchos de su tiempo en la ley y en las tradiciones de los padres. Y Dios lo transformó, hermanos. Así, ese mismo Dios, así como tuvo un encuentro con Saulo y lo convirtió a Pablo, camino a Damasco, también tuvo un encuentro con nosotros, camino de nuestra vida, y nos convirtió en nuevas criaturas en Cristo y en siervos y siervas, discípulos del Señor. Eso somos, hermanos, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, porque eso es lo que significa ser cristiano, un seguidor de Cristo. Seguir los pasos de Él, convertirnos al carácter de Él y movernos con los frutos de Él, los frutos del Espíritu Santo. Y el más grande fruto es el amor. Nuestra fe tiene que ser ejercitada y predicada en el amor. Nunca diciendo algo que no esté escrito y nunca añadiendo algo a lo que está escrito. Nunca poniendo nada de levadura. Tiene que ser la sana doctrina, la palabra pura como está escrito y como el Espíritu Santo la revela.
a los escogidos de Dios por la gracia, en Cristo Jesús nuestro Señor. Bendito el Dios del cielo, que no nos deja, no nos desampara y que nos guía y nos dirige y nos enseña cada día. Bendito el Dios del cielo, que nos ha dado el Espíritu Santo y discernimiento espiritual para saber los que de verdad son de Dios y sirven a Dios, y los que dicen que sirven a Dios pero no son de verdad sus siervos. Por sus frutos los conoceréis. Podrán hablar en lenguas, podrán hacer milagros, hablar en lenguas, sanar enfermos en el nombre de Cristo, pero si no son del Espíritu Santo, si no es Cristo el que mora en ellos, si no es Cristo el que domina sus vidas y santifica sus vidas porque viven en obediencia a la palabra y tienen los frutos del Espíritu Santo, no son siervos de Cristo. Pueden tener todos los dones y aún ser del maligno. ¿Está escuchando? Y esto no lo digo yo, la palabra de Dios dice: no todo el que me diga Señor, Señor, y es Cristo quien habla, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que viva en obediencia a la palabra. Ese es el fruto de la obediencia. Dice que somos de Cristo o no somos de Cristo, ¿ven? Dice, y en aquel tiempo algunos se acercarán a mí y me dirán: pero echamos demonios, hablamos en otras lenguas, echamos demonios en tu nombre, sanamos a los enfermos en tu nombre. Y yo los miraré y les diré: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no están los frutos, hermanos. Porque no está el amor, la paz, la fe, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza. Los 9 frutos de Gálatas 5, 22 y 23. Los 9 frutos del Espíritu Santo. El árbol se conoce por su fruto, y todo árbol que no tenga fruto, dice Juan el Bautista por el Espíritu Santo, el hacha ya está en la raíz de ese árbol y pronto será cortada y echada en el fuego para ser quemada. ¿Está escuchando? Señor, que podamos ser árboles con frutos de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados. Que el Dios de paz les bendiga y les guarde, que les proteja y que tengan una semana de victoria en Cristo Jesús para la gloria del Padre. Amén. Gracias, Jesús.